Buenas noches, ingeniero. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto Diseño y Evaluación de un motor termoacústico. Nuestro proyecto está conformado por Daniel Sanginés, Christopher Solórzano, César Gutiérrez, Jesús Jurado y Adrián Reyes. Este proyecto surge de la necesidad de explorar tecnologías limpias, simples y con bajo mantenimiento para la generación de energía y conversión de calor. El principio de funcionamiento. Un motor termoacústico funciona gracias a la interacción entre calor y ondas acústicas dentro de un tubo. Cuando una parte del tubo se calienta y otra se mantiene fría, se crea un gradiente de temperatura. Ese gradiente genera expansiones y compresiones del aire, que se transforma en ondas de presión capaces de producir trabajo útil. En la mayoría de motores termoacústicos aparece un elemento llamado stack o intercambio poroso, que hace que el aire al enfriarse se contraiga, pero de manera rítmica y sincronizada, formando una onda acústica estable. En otras palabras, el motor convierte calor en sonido, y ese sonido se convierte en energía mecánica utilizable. Este proceso no requiere pistones ni partes móviles, lo que lo hace muy confiable y silencioso. Eficiencia del motor termoacústico. En teoría, los motores termoacústicos pueden acercarse a la eficiencia del ciclo de Carnot, porque sus procesos se basan en expansión, comprensión cuasi isotérmica del fluido. Sin embargo, en la práctica, su eficiencia es mucho menor debido a las pérdidas térmicas, resistencias viscosas del aire y limitaciones en la transferencia de calor dentro del stack. Los estudios científicos reportan eficiencias entre el 10% y el 40% dependiendo del diseño, el fluido de trabajo y la temperatura de operación. En aplicaciones experimentales más comunes, como motores de laboratorio o caseros, la eficiencia real suele estar alrededor del 10% al 20%. A pesar de esto, estos motores tienen ventajas muy importantes. No tienen partes móviles, son muy duraderos y pueden funcionar con energía solar, llama directa o calor residual. En resumen, un motor termoacústico convierte el calor en una onda sonora que luego genera un trabajo útil, y aunque su eficiencia práctica no es muy alta, es una tecnología limpia, silenciosa y muy estable. El motor termoacústico puede tener puntos tanto buenos como malos. Mencionando el primero, el tamaño versus la fiabilidad. Este motor puede llegar a tener una densidad de potencia baja. Esto quiere decir que para producir una cantidad útil de energía, el motor debe ser básicamente grande y pesado. Esto no puede llegar a ser una buena opción para aplicaciones donde el espacio y el peso es un proceso reducido o crítico. Pero también contamos con que su fiabilidad y con su larga vida útil, precisamente porque su diseño es simple y robusto, casi no tiene partes móviles que se desgasten con frecuencia, a diferencia de un motor de combustión con cientos de piezas. Es decir, este motor de termoacústico puede funcionar por largo tiempo sin necesidad de mantenimientos casi nulos. Otro punto es el costo-complejidad versus la versatilidad-eficiencia. La complejidad del diseño y costo. Este motor puede llegar a ser caro de fabricar y muy complejo en su diseño. La física que se usa puede llegar a ser avanzada y requiere de modelos precisos. Además de que los intercambiadores de calor internos deben ser fabricados con precisión, lo que también le agrega otro valor. La versatilidad y eficiencia del calor residual. Esto es una complejidad del diseño que le permite ser increíblemente versátil. A este motor no le importa de dónde venga el calor, puede usar calor residual, energía solar, biomasa, calor que una empresa pensó que podía desperdiciar, pero lo puede usar en este motor. Así que tiene una rentabilidad muy alta. El último punto es el fluido de trabajo versus el impacto ambiental. El sellado y fluido de trabajo. Para ser eficientes, muchos de los motores termoacústicos de alto rendimiento deben estar presurizados con gases especiales como el helio. Y el helio es un gas caro. Y al ser una molécula pequeña es extremadamente difícil de contener. Así que mantener los sellos perfectos durante años casi no es posible. Versus la operación limpia y silenciosa. A pesar de que tiene un desafío técnico, el motor es en su mayoría limpio, no hay combustión interna, por lo tanto no produce ninguna emisión de gas contaminante como el CO2.
además de que es muy silencioso, a comparación de un motor de diésel o gasolina. Para iniciar el ensamblaje de nuestro motor Stirling casero, tomamos nuestro componente principal, una lata de refresco, que servirá como el cilindro de potencia. Lo primero fue preparar esa lata cortando y retirando las bases para dejarla hueca, creando así la cámara donde el aire se calentará. El siguiente paso es la instalación de lo que será nuestro pistón de trabajo. Para ello utilizamos una jeringa con una pistola de silicona caliente. Aplicamos pegamento en la punta de la jeringa. Una vez aplicado el pegamento, la introducimos cuidadosamente en un orificio que perforamos previamente en el costado de la lata. Es de vital importancia que esta unión sea completamente hermética. Por esta razón, reforzamos la conexión con abundante silicona caliente, asegurándonos de que no haya ninguna fuga de aire. Con el cilindro y el pistón listo, procedemos a construir la estructura del motor. Esta base la fabricamos utilizando palitos de helado para crear una plataforma estable. Sobre esta base comenzamos a montar los soportes. El primer soporte, hecho de varias capas de palitos, se pega de la parte delantera de la base. Esta servirá como un tope de soporte frontal para la lata. Reforzamos bien esta pieza para darle rigidez. A continuación preparamos los soportes traseros que sostendrán la lata en su lugar. Estos soportes también se construyen apilando y pegando palitos de lado para darles la altura y resistencia necesaria. Estos se fijan firmemente a la base con silicona caliente, creando una cuna para que el cilindro descanse de forma segura y elevada. En este punto, como se puede ver en la siguiente toma, ya tenemos la estructura principal del motor ensamblada, la base del cilindro y la potencia asegurado en sus soportes y el pistón de trabajo conectado herméticamente. Ensamblaje. Ahora preparamos el volante de inercia, que es nuestro CD. Una vez que está en su lugar pegado y fijado a la estructura, comprobamos si puede girar libremente. Y ahora procedemos a conectar el pistón de potencia, que es nuestra jeringa. Como se observa, usamos un pequeño alambre doblado que actúa como una biela para conectar el embolo de la jeringa a uno de los puntos de manivela de nuestro cigüeñal. Esta conexión es la que transferirá la fuerza del aire en expansión desde el pistón hacia el volante de inercia. Con ambos pistones de potencia y el desplazador conectados al cigüeñal del motor, finalmente está completo. Ahora procedemos a insertarle agua y sellando para que no haya fuga de aire. Una vez sellado completamente, procedemos a encender la vela y la colocamos debajo de la lata. El calor se expande dentro de la lata y lo pone en marcha el ciclo. Damos un impulso inicial al volante de inercia para arrancarlo, y como se puede ver, la diferencia de temperatura entre el fondo caliente y la parte superior fría de la lata es suficiente para que el motor funcione por sí solo, completando así nuestro proyecto. Gracias.